Vamos entonces a analizar algo más de las parábolas. Para eso voy a apoyarme en una función lineal, así que voy a escribir una función, pero en este caso una función lineal, una sencilla como para empezar a ilustrar el concepto, ¿no? ¿Cómo era el gráfico de esta función lineal? Bueno, es un gráfico bastante sencillo. ¿Por qué? Porque sabíamos que este 1 nos dice que pasa por acá. Sabíamos que este 2 sobre 1 hace un movimiento hacia la derecha y dos movimientos hacia arriba. Entonces nuestra función lineal es esta que está por acá. Esto ya lo recontra sabemos de la clase pasada y de la anterior con Ali y Mati. Bueno, pero miremos esto. Acá estamos mirando algo que se llama el punto de corte con el eje Y. Pero suele ser importante también estudiar este otro punto. Si se fijan, la función lineal también está cruzando al eje X. Entonces vamos a tratar de ver cómo se analiza eso. ¿Cómo se analiza eso? O sea, ¿cómo sé yo en qué momento mi recta pasa por el eje X? O sea, atraviesa al eje X. ¿Cómo les parece que hacemos eso? ¿Qué tendría que hacer yo con esta función que tenemos acá? Si yo tengo que la función f de x es 2x más 1, yo quiero saber en qué momento cruza al eje X. Cruzar al eje X no quiere decir otra cosa más que estar a la altura 0 de la Y. O sea, no está ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el menos 1, ni en el menos 2, ni en el menos 3. Está en el 0 de la Y. Que esté en el 0 de la Y quiere decir que acá va un 0 y del otro lado tengo que dejar a la función. Entonces, saber dónde se cruza al eje X se traduce en igualar la función a 0. Eso es lo que se llama buscar raíz. Buscar raíces, mejor dicho. Buscar raíces. Buscar raíces es ver en qué momento la función da 0 o está igualada a 0. En una función lineal es very easy. ¿Por qué? Porque despejar es muy fácil. El 1 lo pasamos para el otro lado restando. El 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y listo. Esto vale x. Entonces la raíz de una función cuadrática es muy sencilla. Porque el despeje uno lo puede hacer a mano. Y efectivamente esta raíz está justamente en el menos un medio. Eso es muy sencillo. Pero bueno, yo les podría preguntar lo mismo para una función nueva. ¿Qué sé yo? La función g de x. La función g de x podría ser x al cuadrado menos, qué sé yo, 9. ¿Sí? Con lo que vimos hasta hace un ratito, ya sabemos cómo es el gráfico de esta función. ¿Cómo es, de hecho? ¿Cómo es el gráfico de esta función? Lo recontra ultra super analizamos. Era una parábola contenta, el vértice en 0, 0. Y el coeficiente es 1, así que es bastante abierta. La primera parte bueno, bien, la otra 9 hay que correr, el menos, sí, eso. O sea, el vértice no está en el 0, 0, no 0, 0, justamente claro. Porque el 9 desfasa hacia abajo. Entonces, efectivamente, pasa por el 9 negativo y la parábola es moderadamente feliz. Esa es nuestra parábola, por lo que ya analizamos. Pero bueno, mirando a ojo, ahora ve uno lo siguiente. Este puntito, que en la función lineal era uno solo, bueno, ahora en la parábola pasa a estar en dos lugares. O sea, hay dos momentos en los cuales la parábola atraviesa al eje. Entonces, esto de raíz pasa a ser raíces, pasa a ser en plural. Entonces vemos que la función cuadrática va a tener una raíz 1 y una raíz 2. O sea, las parábolas tienen como mucho dos raíces. Y permítanme decir por lo general dos raíces, aunque no siempre es así, pero ahora lo vemos. Entonces, en un primer análisis que uno hace es decir, bueno, las parábolas tienen dos raíces. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar las raíces de la parábola? Entonces, quiero encontrar las raíces de g. ¿Cómo les parece que hago? Siguiendo la naturaleza de la función lineal que analizamos hace un rato. ¿Cómo les parece que hacemos eso? Si yo quiero encontrar las raíces R1 y R2 de mi función cuadrática, ¿qué debería hacer? La fórmula b más menos raíz. Bueno, excelente. Eso es para los que ya saben la fórmula. Está muy bien que ya usen esa fórmula. Pero quizás no es
que me hayan escuchado y entendido mucho lo que les dije acá. No, yo les dije que a cero, claro. Buscar una raíz no es otra cosa más que igualar a cero, ¿sí? No hace falta saber ninguna fórmula. Buscar una raíz es igualar a cero. Entonces, si yo quiero buscar las raíces de esto, x al cuadrado menos 9, las raíces son igualar a cero. Entonces, es tan sencillo como eso. Si yo igualo a 0, el 9 pasa para el otro lado. Sumando, x al cuadrado como pasa, bueno, el cuadrado pasa como raíz. La raíz de 9 es más y menos 3. x1 igual a 3 y x2 igual a menos 3. Entonces acá tenemos las dos raíces de mi parábola, que son 3 y menos 3. ¿Por qué? Porque justamente pregunté en qué momento mi parábola da 0. O sea, igualé a 0 mi función cuadrática y obtengo la raíz 1 y la raíz 2, una positiva y una negativa. Podrían ser las dos negativas o las dos positivas. Eso después lo veremos, pero hay dos raíces. ¿Estamos? Y la saqué muy fácil, la saqué igualando a 0. Siempre que quieren una raíz, tienen que igualar la función a 0, sea cual sea la función. Ese es el concepto de raíz. Igualar la función a 0. O sea, en qué momento la función da 0. Vamos con otra función. Vamos con h de x. H de x podría ser una también súper sencilla como la siguiente. A ver, estoy pensando. Menos 4. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo hago yo para encontrar? A ver, primero vamos a hacer, siempre uno antes de hacer cualquier tipo de análisis, tiene que hacer un gráfico, ¿no? ¿Cómo es el gráfico de esto? Ya lo recontra sabemos. Es feliz, 4 posiciones hacia abajo y encima un movimiento mínimo hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces la función podría ser algo así. Entonces, primero uno analiza, ¿tiene sentido buscar las raíces acá? Y bueno, parecería ser que sí, porque si es feliz y está desfasada hacia abajo, parecería que va a tener algún punto de corte con el eje X. Entonces, ahora que sabemos que seguramente tenga, vamos a analizar las raíces. ¿Cuáles son las raíces de esta función? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar las raíces de una función? ¿Cómo hago para encontrar las raíces de esta función? A 0. Efectivamente, lo que hay que hacer es agarras la función menos 4 igualas a 0, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer para encontrar las raíces. Bueno, acá lo voy a poner en un cartelito rojo, una especie de Tanger. Ahí lo tenemos. Cuidado con eso, porque esa es la cuenta que hay que hacer, ¿sí? O sea, tenemos que despejar x para ver en qué momento vale 0. Ahora, si ustedes tienen un ratito, el fin de semana o cuando quieran, de tratar de despejar la x de ahí, van a ver que no va a ser fácil. No van a poder, si hacen las operaciones bien, no van a poder despejar a la x de ahí tan sencillo, de una forma tan sencilla como en los ejercicios anteriores. Entonces, resolver eso podría ser difícil. Es tan difícil que se inventaron varios mecanismos para poder despejar a la x de este lugar, ¿sí? Y es ahí donde viene lo que dijeron por ahí, ¿sí? ¿Qué cosa han dicho por ahí? La fórmula resolvente. La fórmula resolvente. La fórmula resolvente no es otra cosa más que un despeje que ya alguien hizo de este tipo de planteos. O sea, esto es difícil, ustedes no están en condiciones de hacerlo ahora, pero por suerte alguien ya les da la solución de esto. Le dice, che, si tenés que plantear esto, no lo hagas vos porque seguramente no sepas hacerlo, plantea directamente esto. La raíz 1 y la raíz 2 de cualquier función cuadrática viene dado por lo que se llama la función resolvente, la fórmula de Bhaskara, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, donde a, b y c no son otra cosa más que a x al cuadrado más bx más c. O sea, esas letras son las que utilizamos como coeficientes de la parábola. Esta es una de las tantas formas de resolver este tipo de despejes, ¿sí? Hay otras técnicas que no son Bhaskara, como por ejemplo el completamiento de cuadrados que les puede servir, pero esto es lo más popular que se utiliza para encontrar estas raíces, ¿sí? Entonces de ahí viene ese concepto, de que alguien se topó que no podía despejar la x igualándola a 0, entonces nada, habrá pasado muchas noches tratando de resolver esto hasta que pudo plantear este despeje. ¿Estamos?
Bueno, entonces vamos a tratar de encontrar justamente las raíces. ¿Cómo hacemos para encontrar las raíces de esta función en particular? Bueno, siempre cuando están debutando con este tema o dando sus primeros pasos, yo siempre les aconsejo que primero se fijen cuál es A, cuál es B y cuál es C. En nuestro caso, A vale 1, ¿sí? B vale 1, también de casualidad vale 1, y C vale menos 4. Siempre cuando no están del todo seguros con este tema, hagan esto. Una vez que hacen esto, lo único que queda es reemplazar. Reemplazamos en la fórmula de Bhaskara y nos queda menos B. Menos B, si B es 1, menos B es menos 1. Más menos la raíz cuadrada de ¿qué cosa? B al cuadrado. Eso da 1. 1 al cuadrado voy a escribir. Menos 4. ¿Por qué ese 4? Bueno, ese 4 es por la fórmula. No es un 4 que sale de ningún lado. Es un 4 que va siempre. Por C, que vale 1, por A por C, perdón, por A que vale 1 y por C que vale menos 4. Este 4 sí es un 4 de nuestra fórmula, de nuestra función, mejor dicho, es el menos 4 de la C, sobre 2 por A que vale 1. Bueno, hago un poquito las cuentas, más que nada las cuentas de la raíz. Tenemos 4 por 1 que da 4, 4 por 4 da 16, menos por menos da más, 16 más 1 da 17. Me queda la raíz de 17. Sobre 2 por 1 que da 2. La raíz de 17, bueno, no la vamos a poder resolver con exactitud, pero no importa para el ejercicio. Entonces acá lo que vemos es que aparece esto que está acá. ¿Qué es esto de más menos? ¿Qué quiere decir eso de más menos? Bueno, esto de más menos quiere decir que nuestra fórmula se desdobla en dos. En una parte que hay que sumar y una parte en la que hay que restar. Entonces vamos a hacer ese desdoblamiento en las dos ramificaciones de la fórmula. Una ramificación es con el más, menos 1 más la raíz de 17, que ahora vemos cuánto da, sobre 2. Y la otra ramificación es la misma cosa, pero en vez de un menos se pone un más. Eso quiere decir ese más menos que tenemos ahí. Bueno, 4,12, profe. 4,2, bueno, dale, muchas gracias. Igual voy a hacer la cuenta. 12, dale, hago la cuenta acá automáticamente y listo. Así lo hacemos con precisión, pero bueno, eso es una cuenta que va a hacer tranquilamente la calculadora. Yo ahora mismo la voy a hacer. Tenemos menos 1 más la raíz de 17. No veo nada, ahí está, más la raíz de 17. Y todo esto sobre 2. Entonces tenemos que la primera raíz es 1.56, ¿sí? Menos 1 más la raíz de 17. Esto me da menos 1.52. Y vamos a hacer la otra, que es negativa. Me queda menos 2.56. Entonces vamos a escribirlas. La raíz número 2 es aproximadamente menos 2,56, si no me falla la memoria. Y la otra raíz es aproximadamente 1,56, ahora lo vuelvo a chequear, pero no es otra cosa más que una cuenta que pueden hacer tranquilamente con la calculadora. Sí, está bien, a mí ¿Está me bien? parece. Listo, buenísimo. 1.56. Entonces hemos conseguido justamente las dos raíces. Por ahí preguntan, no lo había visto, ¿por qué la raíz de 2? ¿Dónde dice la raíz de 2? Decime en qué parte, que recién te leí. Ah, lo dijiste hace 4 minutos. La raíz de 2, ¿dónde será? Hace 4 minutos seguro iba por acá. Julián, no entendí lo que preguntaste. No lo veo, después si quieres volverlo a preguntar, que no te viene el momento. La raíz de 1 por 2. O sea, hacemos la resolvente porque la función, si la despejas, da raíz de 1, 2, x. No entiendo. O sea, la función no la podés despejar. No hay forma que la puedas despejar. Por lo menos con los conocimientos básicos que tenés. Vos esto no lo vas a poder despejar. Vos tenés que aplicar la fórmula. No te queda otra, lamentablemente. Con lo que sabemos hasta acá, no van a poder despejar a la x de acá, sin utilizar ninguna fórmula, como por ejemplo la fórmula de Bhaskara. Si uno se pone a hacer despejes acá, seguramente metan la pata porque no saben el procedimiento que hay que realizar para despejarlo de forma correcta.
Entonces tienen que utilizar sí o sí la forma. Genial. Bueno, ahí tenemos las raíces. Vamos con alguna otro ejemplo. Vamos a tratar de encontrar nuevamente raíces de alguna función. Por ejemplo, vamos con esta de por acá. Vamos con 2x al cuadrado más x, ¿sí? Menos, qué sé yo, menos 3. Vamos con esta. Vamos a tratar de encontrar las raíces de esto si es que tiene. Vamos a buscar las raíces. Ni siquiera hacemos ahora el análisis del gráfico, creo que eso ya lo entendieron. Vamos con las raíces. Vamos a plantear lo mismo, es menos b, o sea, menos 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado que da 1, menos 4 por a por c, sobre 2 por a, 2 por 2 en este caso, y vamos a ver cuánto da. La primera parte la dejo intacta, no hace nada. Vamos a analizar un poquito la raíz. Tenemos un 4 por 2 que da 8, ¿sí? Y por 3 que da 24, pero da positivo, más 1 da 25, sobre 4. Entonces veamos lo que ocurrió. ¿Sí? No importa si se le fue la luz, que vuelva pronto. Después mira la grabación o hacemos algún repasito. No hace falta que avisen, tranqui. Cuando pueden vienen, si no, no vienen, no pasa nada. Bueno, y ahora nos topamos otra vez con el concepto del más menos. Esto desdobla nuestro problema en dos. El caso positivo, que es menos 1 más 5, y el 5 viene dado por la raíz, sobre 4. En este caso, ¿qué nos queda? Menos 1 más 5 da 4, sobre 4 da 1. Primer raíz, 1, increíble. Vamos con la segunda raíz. La segunda raíz sería analizar el caso negativo, o sea, el caso de la resta, no el caso negativo. Menos 1, menos 5 sobre 4, esto da menos 6. Menos 6 sobre 4. Ahí lo tenemos. Esto, si simplifico un poco, me queda menos 3 medios. O si aproximamos, menos 1,5. Entonces, de esta forma, uno, además de saber las raíces, se puede dar el lujo de hacer un gráfico aún mejor. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos un montón de cosas, ¿no? Vamos así. Ya sabíamos que, dos puntos, con lo que sabíamos antes de esta parte de las raíces, sabíamos que, lo siguiente, que iba a ser feliz, que iba a estar corrida a 3 lugares y que encima iba a estar desfasada hacia la izquierda. O sea, sabíamos que iba a ser algo así. Buenísimo. Pero ahora, con lo que sabemos de las raíces, ahora sabemos incluso más cosas. ¿Por qué? Sabemos que este menos 3 me hace pasar la función por el menos 3. O sea, ya sabemos un punto por el que pasa la parábola. Y además sabemos que tiene una raíz en el 1 y una raíz en el menos 1.5. O sea, como por acá tiene otra raíz. Entonces, si uno lo mira con muchísimo amor y muchísimo cariño, uno medio que ya sabe cuál es la parábola, ¿no? La parábola es algo así, ¿no? Las dos raíces además nos ayudan a graficar bastante mejor la parábola, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando tenemos una raíz negativa? El resultado de la raíz, decís, negativo. Ahora vemos todos los casos que faltan analizar. Sí, por ahora analizamos un caso donde tenemos dos raíces, ¿sí? Bueno, entonces vemos que la raíz nos ayuda muchísimo a saber cuál es la parábola. Pero aparece un problemita interesante, que es el siguiente. Bueno, yo imagino cuál es la parábola, pero si uno la hace así, o sea que parte desde este punto y pasa por las raíces, no se ve en mi gráfico, pero esto no es exactamente una parábola porque no queda simétrica la parábola exactamente. Acá en este caso, si uno grafica, va a ver que la parábola en sí lo que tiene es, siempre tienen, lo que se llama un eje de simetría, que es un eje sobre el cual
podemos partir a la parábola a la mitad, ¿sí? Entonces nuestra parábola en realidad es una cosa así. Para que sea exactamente simétrica sobre las raíces es algo de este aspecto. Bueno, ¿y cómo hacemos para encontrar esto que se llama el eje de simetría? El eje de simetría no es otra cosa más que una línea imaginaria que está entre medio de las dos raíces. O sea, esto es el eje de simetría, algo que está entre medio de nuestras dos raíces. Entonces, ¿cómo les parece que hago para encontrar el eje de simetría de esta parábola? ¿Cómo les parece que podemos hacer para encontrar el eje de simetría de nuestra parábola? Sumamos las raíces y la dividimos por 2. Efectivamente, si estamos buscando lo que está entre medio de las dos raíces, estamos buscando el promedio de las raíces. O sea, en realidad lo que estamos haciendo es, el promedio de cualquier cosa es esa cosa más la otra cosa sobre 2. Eso es un promedio. Entonces, lo que está entre medio de las raíces es la suma de las raíces sobre 2. Esto me da lo que se llama el eje de simetría, es decir, la línea imaginaria que nos parte a la parábola exactamente a la mitad. Y veámoslo un poquito en acción. Voy a graficar a esta misma parábola, que era algo así como 2x al cuadrado más, no me acuerdo, x menos 3. Les presento a la parábola por primera vez, ¿sí? Nunca la dibujamos siempre manual. Ahí estamos, con un dibujo siempre a mano, pero acá la tenemos ilustrada por primera vez, ¿sí? Miremos lo siguiente, a ver, se parece y se parece bastante. Voy a marcar las raíces de la parábola. Ahí tenemos las raíces de las parábolas, son las raíces que GeoGebra me las marca con A y B. Y miremos, la raíz A está en el menos 1.5 y la raíz B está en el 1, así que las cuentas que hicimos están perfectas. Además vemos que la parábola pasa por el 3, ¿sí? Hay un punto que lo podemos llamar C o como ustedes quieran, que está en el 0 de X y en el menos 3 de Y, que lo tenemos, ¿sí? Pasa por el menos 3 efectivamente, pero la parábola, si se fijan, está un poquito corrida hacia la izquierda. ¿Y cómo sabemos esa línea imaginaria que está entre A y B? Bueno, justamente lo hacen de la forma que les dije. Tienen que sumar las raíces, que en este caso es menos 1.5. Le sumamos el 1, que es de la otra raíz, y dividimos por 2. Al hacer esto, obtenemos este valor, que es menos 0.25, que acá es donde tenemos el eje de simetría. Entonces, si yo planteo que la X sea exactamente igual a menos 0.25, vemos que se marca acá esta línea que está en el 0.25 de la X, que le voy a cambiar un poquito el color. Vamos a ponerle este colorcito amarillito y con línea punteada, que no es otra cosa más que el promedio. Espantoso el color, no deben ver nada. Vamos a poner este rojo. El promedio entre las dos raíces lo que hace es divide exactamente a la mitad a la parábola. Y bueno, eso tiene un nombre y un apellido y se llama justamente eje de simetría. Así que se los presento, ahí lo tienen, el eje de simetría. Bien, hasta acá me van siguiendo. Sí, sí. Buenísimo. Vamos a capturar un poquito este momento. Ahí estamos. Momento capturado. Entonces inmortalizo este ejemplo con esa captura. Y ahí lo tenemos. Genial. Bueno, vamos a analizar un poquito más algunas otras funciones cuadráticas, ¿no? Siempre. Vamos con el siguiente ejemplo. Este ejemplo también puede ser muy simpático. Vamos con este. X al cuadrado más X más 4. Analicemos entonces qué ocurre con esta parábola. Bueno, vamos a hacer lo de siempre, ¿no? Menos b, en este caso es menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado que da 1, menos 4 por a por
C sobre 2 por A sobre 2 por A, que sería 1. Hacemos la cuentita acá rápidamente. Menos 1 más menos la raíz cuadrada de 4 por 4 es 16, pero negativo. 1 menos 16 da menos 15. Raíz de menos 15 sobre 2. Bueno, desdoblo en los dos casos, el caso positivo y el caso negativo, como siempre. Me queda caso positivo menos 1 más la raíz de menos 15 sobre 2. Y menos 1 menos la raíz de menos 15 también sobre 2. Bueno, todo muy bonito, pero ¿qué observamos aquí? Aquí observamos que me queda, lo que alguien había preguntado hace un ratito, la raíz de menos 15, o la raíz de cualquier número negativo. ¿Cuánto vale la raíz de cualquier número negativo? Y no existe en el complejo de los números reales, o sea... Exacto, no existe, la solución no es un número real, efectivamente habría que usar números imaginarios, un defecto números complejos. Entonces esta raíz no existe en los reales, no existe en los números reales, por ende no podemos despejar números reales que terminen este despeje. Entonces, si no existen dos valores que cumplan con esto, lo que quiere decir es que no tiene raíces. No tiene raíces. Entonces, si no pueden encontrar las dos raíces con Bhaskara, es porque no tiene raíces, no queda otra. ¿Sí? En las funciones se pueden graficar números imaginarios. Sí, efectivamente, en Mate 3 vamos a hacerlo, pero por ahora ignoramos eso. Entonces, si les quedan raíces negativas, quiere decir que ni siquiera tiene raíces. Y tiene mucho sentido, miremoslo. Si yo analizo el gráfico ¿cómo era? Bueno, el gráfico está 4 posiciones para arriba, es feliz y está un poquito corrido hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, en realidad el gráfico es algo así. Entonces, claramente no tiene raíces, en ningún momento pasa por el eje X. Entonces, este despeje que hicimos es totalmente válido. O sea, este despeje no tiene solución real. ¿Por qué? Porque no existen las raíces. Entonces, vamos a verlo de verdad. La función era x al cuadrado más x más 4, si no me falla la memoria. Ya la tenemos, ¿no? Es una parábola, sigue siendo una parábola, pero no tiene raíces. Por eso no podemos encontrarlas con Bhaskara. Entonces, hemos visto casos donde las raíces tienen donde las parábolas tienen sus dos raíces, y casos donde no tienen ninguna raíz, lamentablemente. Vamos bien con este. Este es un gran caso de las parábolas. Las parábolas no siempre tienen raíces. No siempre atraviesan al eje X. Importante resaltar eso. Vamos con algún otro ejemplo por acá. El ejemplo podría ser este. Vamos con este ejemplo. Bueno, este ejemplo es muy parecido al anterior. Pero lo mira con mucho cariño. ¿Dónde está el anterior? Ahí está. Si se fijan, es muy parecido. Aumenté un poquito el tamaño de A y disminuí un poquito el tamaño de C. Pero es muy parecido. Vamos a ver, ¿qué les parece? ¿Tiene o no tiene raíces? ¿Cómo lo ven? O en su defecto, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer Bhaskara, obviamente. Fórmula resolvente. Pero ¿tiene o no tiene raíces? Es la pregunta. Bueno, veámoslo. No tiene. No tiene, afirman por ahí. Excelente. Pero bueno, miremoslo. Vamos con menos b. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. O sea, 4. Menos 4 por a por c. Sobre 2 por a. O sea, 2 por 1. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que me queda menos 2, más menos, bla bla bla, acá sobre 2. Pero la raíz de ¿qué me queda? 4 menos 4. Toda raíz de 0. La raíz de 0 sí existe. La raíz de 0 se puede resolver. ¿Y cuál es la raíz de 0? La raíz de 0 es 0. Por ende, el caso positivo me queda menos 2 más 0 sobre 2. Y menos 2 menos 0 sobre 2. Entonces, ¿qué notamos acá? Que me queda menos 2 sobre 2, eso me da menos 1. Y menos 2 sobre 2, eso también me da menos 1. Entonces, acá... Disculpe. Sí.
En la formulita resolvente puso un 4 en el lugar de la A. En el lugar, a ver, es menos b. Hasta acá vamos bien. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado es 2 al cuadrado, que da 4. Claro. Menos 4 por a por c. Este es a, este es c, y el menos 4 va siempre. No sé a cuál te referías. No, disculpe, me equivoqué yo. ¿Sí? Ah, bueno, listo, buenísimo, entonces no pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué notamos? Que cuando la raíz me queda 0, hay dos raíces. Tenemos la raíz 2 y la raíz 1, pero ¿qué estamos viendo? Bueno, son la misma cosa, ambas son menos 1. Bueno, y cuando ocurre esto, lo que está pasando es lo siguiente. Tenemos la parábola feliz, pero desfasada hacia arriba, una posición. Así que en realidad la parábola que tenemos es esta que está acá, desfasada hacia arriba. Pero además está corrida hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Entonces se corrió tanto hacia abajo y hacia la izquierda y con un movimiento tan preciso que ¿dónde quedó? Quedó posada sobre el eje X en una única posición. Entonces acá estamos viendo un caso donde hay una sola raíz. Entonces una función cuadrática, una parábola, puede tener dos raíces, una raíz o ninguna raíz. ¿Y qué cosa nos define cuántas raíces tiene una parábola? Bueno, muy sencillo, ¿no? Si la raíz me dio 0, quiere decir que tiene una sola raíz. Si la raíz me da negativa, quiere decir que no tiene raíces. Y si la raíz me da positiva, ¿dónde está? Acá está. Si la raíz me da positiva, quiere decir que sí tiene raíces y que tiene dos, de hecho. Tiene dos totalmente distintas. Entonces, esos son los tres grandes casos de las parábolas: dos raíces, una raíz, 0 raíces. Y eso viene dado justamente por el valor dentro de la raíz. Y ese valor dentro de la raíz es tan importante que incluso tiene su nombre propio, se llama discriminante. O sea, esta parte de la fórmula, cuando encuentre la fórmula se los muestro. ¿Dónde está la fórmula? Acá está. Esta parte de la fórmula es tan importante que tiene su nombre propio y se llama discriminante. Cuando el discriminante es positivo, tiene dos raíces. Lo voy a escribir. Cuando es positivo, tiene dos raíces. Cuando es negativo, tiene 0 raíces. Y cuando es exactamente 0, tiene una raíz. Cuando el discriminante nos dice eso. Pero bueno, acabamos de analizar todos esos casos, ¿sí? No hay mucho más que analizar. Hasta acá vamos con esto. También calculo que ya vieron esto, pero también es un tema que tienen que entender a la perfección. Profe, si el discriminante daba 0, ¿cuál era el resultado entonces de las raíces? Una sola. Mira, justo lo que está acá al final de la pizarra. Una sola raíz. Sí. Joya, no había llegado a copiarlo. No, tranquilo. Genial. Bueno, ahí ya tenemos entonces el análisis para cuántas raíces tiene. Y por último vamos a analizar esto otro. Es un ejemplo casi idéntico al que estuvimos haciendo recién. Que podría ser este. A ver. Supongamos que, de hecho vamos con la anterior. A ver, era x al cuadrado más x. Creo que era más 4, una cosa así. Esta habíamos visto que no tenía raíces. No tiene raíces. Entonces, si uno quisiera graficarla, y graficarla de la mejor forma posible, estaría en problemas. ¿Por qué? Porque lo único que sabe es lo que sabíamos al principio, ¿no? Que pasa por el 4, que está desfasada hacia abajo y hacia la izquierda, y que es feliz. Una cosa así. Pero no puede darle mucha precisión, y eso es un problema. Una de las cosas que antes hacíamos era la siguiente. Decíamos, bueno, el eje de simetría era, ¿qué cosa? La primera raíz más la segunda raíz sobre 2, ¿no? Esto era el eje de simetría que nos permitía graficar fácilmente
justamente la simetría de la parábola. Esto es lo que se llama el eje de simetría, o algo que vamos a llamar ahora en un ratito el X del vértice. Pero bueno, el eje de simetría era la suma de las raíces sobre 2. Pero ahora no tiene raíces. Entonces, ¿qué cosas voy a sumar si no tiene raíces? Estamos en problemas, ¿no? Sabemos que una parábola tiene un eje de simetría, pero si no tiene raíces, estamos en aprietos. Entonces hay otra fórmula más para el eje de simetría, que es menos b sobre 2 por a. Esta es otra fórmula que nos permite calcular este eje, pero de forma independiente. Son la misma cosa, ¿no? Voy a calcular lo mismo, pero este es de forma independiente de la raíz. O sea, no necesitamos que tenga una raíz para poder calcular este eje de simetría. El eje de simetría ahora más lo vamos a llamar X del vértice. ¿Por qué? Porque es un punto que se marca sobre la X, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿cómo va a quedar? Menos b es menos 1 sobre 2 por a. 2 por a es 2 por 1, queda 2. Entonces, el X del vértice en realidad es menos 0.5 en este caso. O sea, el vértice está en el 0.5 negativo. Vamos a ver si es cierto, para eso lo grafico. Acá está, ¿sí? Bueno, lo voy a graficar. Entonces voy a marcar los valores de X que pasan por el menos 0.5. Y vemos que efectivamente es cierto. Es correcto, esa fórmula que acabamos de hacer me dio un vértice. Y ese vértice, ese eje de simetría, efectivamente está ahí. O sea, efectivamente esa línea es la que parte a la mitad, a la parábola. Entonces es importante también esta formulita que puse acá. El eje de simetría. Bueno, entonces con lo que ya tenemos podemos hacer un gráfico mucho más aproximado ahora. ¿Por qué? Vuelvo a hacer un grafiquito acá. Me equivoqué de color. Sabemos que no tiene raíces. Sabemos que pasa por el 4. Pasa por acá. Estos puntos ya los tenemos. Pero ahora además sabemos un dato que antes no sabíamos. Este es el 1, el menos 1. Sabemos que hay un eje de simetría que está como por acá. Este es nuestro eje de simetría. Entonces, este eje de simetría nos permite saber que si acá tenemos un punto, de este otro lado vamos a tener otro punto, ¿no? Porque justamente es simétrico, es el espejo que tenemos de la parábola. Entonces, esto ya nos ayuda bastante más a graficar. ¿Por qué? Porque sabemos que es feliz, ya sabemos en qué parte queda a la mitad. Ya casi la tenemos. Sin embargo, todavía hay muchas parábolas que pueden cumplir con esto. Son demasiadas las posibilidades que pueden cumplir con esto que estoy haciendo yo, ¿sí? Nos falta algo más para saber cuál es la parábola, la única parábola que cumple con esos puntos. Entonces lo que nos falta encontrar es en qué punto. Eso. Nos falta saber algún otro punto sobre el eje que nos permita decir el punto de ruptura de la parábola, ¿no? De decir, a partir de ahí la parábola va para arriba y para ambos lados, ¿sí? Y eso es lo que se llama el vértice. Vamos a tratar de encontrar el vértice de la parábola. ¿Sí? Bueno, y el vértice de la parábola es muy sencillo. Bueno, ahí dice vértice de la parábola. El vértice de la parábola se lo hace de la siguiente forma. Es a la función, sea cual sea, se la evalúa en el X del vértice. ¿Qué quiere decir esto en castellano? En castellano quiere decir que agarran a la función, pero en vez de escribir X, escriben este valor que está acá, que es el que acabamos de despejar, X del vértice. Entonces, ¿qué me queda? Me queda X del vértice al cuadrado, porque tenemos un cuadrado, más X del vértice, negativo, más 4. ¿Sí? Si uno hace esta cuenta, la voy a hacer yo rápidamente. Ahí estamos. Voy a hacer esa cuentita. Es menos 0.5 al cuadrado más 0.5 más 4. Esto nos da otro valor que es el 4.25. Voy a escribirlo acá antes que me olvide. Esto me da 4.25. Esto les adelanto que es lo que se llama la y del vértice. Y esto es la altura que hay que marcar en el eje de simetría para definir un nuevo punto de la parábola. Y vamos a verlo, si eso es cierto. Voy a marcar ese punto. Y igual 4.25, si no me falla la memoria,
Si no hice mal la cuenta. Ahí lo tenemos. Parecería que sí hice mal la cuenta. Menos. A ver qué escribí acá. Acá. Esto es menos. No es 4.25 y lo arreglo. Ahí está. Es 3,25. ¿Sí? Voy a marcar acá 3.25. Ahora lo arreglo en la pizarra. Y este es el punto del eje de simetría por el cual pasa nuestra parábola. Vamos a chequearlo. ¿Sí? Esperen que corrijo acá la pizarra ya mismo. Es el vértice de la parábola, efectivamente, como dice por ahí Julián. Vamos a borrar este por un 3.25. Acá estamos. Bien. Esto es 3,25. Este es un 3. Bueno, vamos a graficar otra vez para que no se pierda y ahora lo grafico con GeoGebra. Vamos, entonces, sabemos, vamos a otra vez todas las cosas que sabemos. Acá está el 1, acá está el menos 1, 1, 2, 3, 4. Sabíamos que tiene que pasar por el 4. Sabemos que no tiene raíces. También sabemos que el vértice está por acá. El eje de simetría está por acá en el menos 0.5. Y ahora, además, sabemos este nuevo punto, que es la Y del vértice, que es un punto que se marca sobre el eje de simetría. Esas pausas que hago es porque la pizarra no me responde. Bueno, no responde, lo voy a graficar de cualquier color. Ahí estamos. Este punto va sobre el eje de simetría, es decir, tiene que estar cerquita del 3, pero no exactamente del 3, un poquito más arriba. Entonces acá tenemos un nuevo punto. Este que está acá, que está a la altura 3,25. Entonces, ahora ya sabemos cómo es el gráfico de nuestra parábola. ¿Por qué? Porque sabemos que pasa por estos dos puntos, es simétrica sobre este eje, entonces el gráfico va a ser algo así. No hay otra alternativa ahora gracias a este punto. Este nuevo punto me define una única parábola que pasa por estos lugares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es simétrica, así que acá tenemos otro punto. ¿Sí? El otro punto imaginario. Entonces, de esta forma, uno puede marcar lo que se llama el vértice de la parábola, que viene dado por el Y del vértice y la X del vértice, que es este que está acá. ¿Estamos? ¿Pudieron seguirme con esto? Sí, sí, perfecto. Sí, excelente. Buenísimo. Entonces, acá tenemos, ven. Este es, me perdí con los colores, acá. Este es el eje de simetría, le voy a poner punteadito. Sí, decime, Julián. Pongo punteadito este. Y vamos a poner el otro igual a 3 puntos. ¿Dónde está? Acá está. Este es el otro, lo pongo punteadito mientras Julián me hace la pregunta. ¿Puedes escribir la fórmula para sacar la parábola del vértice con letras? Sí, dale, ahí le escribo. Un segundín que cambio esto de color. Ya que es menos b sobre 2 por a. Me decís, esa. Ah, bueno, ahí está. Esta me preguntás, la del eje. No, la que pones... dale. La fórmula de la función, claro. Ok. Sí, ya entendí. La función general, la parábola, decimos, Julián. Ahí te muestra la parábola. Acá está. Es x al cuadrado. Por eso puse menos 0.5 al cuadrado. Más x, que en este caso es menos 0.5, más 4. ¿Sí? Esa cuenta da 3.25. Chequenla si quieren. Pero
parecería que da eso. ¿Okay? Esa es la Y del vértice que viene dada después de la X del vértice. De esa forma se marca este puntito que está acá, que es el que define de forma única a nuestra parábola. Bien. Profe, le hago una consulta. Sí, obvio. El X vértice que está en negativo. Sí. Acá. Se lo calcula por el mismo Y vértice, ¿no? ¿Este de acá decís el que está en amarillo y negro? No, que está en el gráfico, volcado en la pizarra. ¿Cuál? Está escrito un X. X del vértice, sí, es este X del vértice, es el que está en amarillo, es el menos 0.5, por eso está a la izquierda, está acá, ¿ves? Es negativo, por eso está a la izquierda sobre el eje, ¿sí? El amarillo es el amarillo, exactamente. Muchísimas gracias. No, por favor. Genial. Chequen esta cuenta porque a mí no me está dando esta cuenta, esperen que la vuelvo a hacer. Claro, acá falta un paréntesis, si no esto no da ni a gancho. Porque a mí, en mi cabeza me daba otro número. Efectivamente es porque yo escribí mal. Entonces es importante que lo vayan chequeando ustedes con la cálculo. A veces acá, ahí está, en mi mente daba esto, daba 375. Vamos a poner acá 375, no hace la diferencia el gráfico, ¿sí? 375. Claro, 375, sí, ese me cierra más. Yo como lo hice con la cálculo rápido, confié mucho, pero ahora que lo estoy pensando da más, ¿sí? Da 375, o sea, este en vez de 325 es 375, hagan la cuenta ustedes tranquilos, pero es 375. Lo voy a poner así con otro color para que vean la corrección. En el gráfico no aporta nada porque está casi en el mismo lugar, ¿sí? $3.75 efectivamente. Bueno, entonces pudieron seguir estos temitas, estos conceptos. Ahí marqué el 3.75 y bueno, ahí tenemos el 0,5 negativo para X, el 3.75 para Y y nuestra función, cuando la encuentre la gráfico, que es esta que está acá, que efectivamente pasa por ahí y pasa por el 4. O sea, ese punto nos define de forma única a nuestra parábola. ¿Sí? Genial. Voy a poner este dibujito por acá. Con estos temas, ¿cómo se ven? ¿Los habían entendido el otro día? ¿Los entienden hoy? Entre los dos lo van a poder sacar, ¿sí? Yo en particular hoy lo reforcé bastante. Buenísimo, buenísimo. Lo vimos y hoy ya lo entiendo mejor. Perfecto, es la idea. Ahí lo tenemos. El amarillo no se llega a ver, pero bueno, no importa. No es esta, ¿no? No, esta es vieja. Suprimir. Excelente. Este tema, otra vez, reitero, este tema tienen que dominarlo a la perfección para Matemática 1. Es un tema que lo van a usar en toda su santa vida. ¿Este tema entra en la evaluación? Esas cosas pregúntensela a Ale y a Mati siempre, que son los que diagraman el examen. Por lo general no entra. Por lo general no entra en el examen. Bueno. Yo ayer le pregunté al profe y me dijo que entraba en el examen. Entraba, bueno, listo, ahí tienen. Entra entonces. Sí, dijo que entraba, que lo que no entraba era lineal, pero que esto entraba. Buenísimo. Sí, esas cosas siempre pregúntensela a Mati y Ale, que son los que toman el examen. Hay muchos temas que no van a entrar, pero bueno, sáquense la duda de cuál sí y cuál no. Bueno, ahí tenemos la una consulta. Sí, obvio. El eje simétrico no es lo mismo que el punto simétrico. No, el punto simétrico es exactamente el punto sobre X, o sea, sería acá. El eje es todo. Claro. El eje es lo que está acá vertical. El punto de simetría es este, es el X del vértice, que es el punto, es el 0.5. ¿Sí? Por ahí Julián pregunta si entregan los modelos de examen. No entendí eso. Con Mati y con Ale hacen exámenes viejos en una clase.
¿sí? Hacen varios exámenes viejos para practicar. Además, en mi material digital tienen subidos prácticamente todos los exámenes viejos, así que los pueden ya ir practicando. En el material digital que tienen en el campus tienen varios exámenes, así que pueden hacerlos. Son siempre muy parecidos. Genial. Bueno, como para cerrar la clase, vamos con esto. Vamos con este ejemplo. Ya cuando la pizarra responde tan mal, porque escribí mucho. O más que ejemplo, vamos con este. F de x igual menos 3 x al cuadrado más 2x más 5. Bueno, ustedes tienen tarea para su casa. Entre otras cosas, graficar, raíces y vértice. Esto es lo que tienen que entregar de acá al próximo martes. Ahí lo tenemos. Este solito porque me parece un tema como para que lo hagan bien y prolijito y tranquilos y analizando todo, así que con un solo ejercicio estamos por demás suficiente. Y bueno, hasta acá ha llegado la clase de hoy, no tengo mucho más que decirles ni comentarles, simplemente hagan esto para el martes que viene. Y la próxima clase empezamos con otro temita interesante que es otro tipo de funciones y por ahí alguna pregunta o duda que tengan sobre esto. Así que nada, por mi parte no mucho más, me despido, que tengan muy buena noche y que les vaya muy bien con este tema.